Bueno, vamos a iniciar el tema número 8. Como dije en la otra oportunidad, con esta parte, con este tema, iniciamos la última parte del programa, o sea, los medios de prueba en la legislación venezolana. Y encontramos como primero la confesión. Yo quisiera, antes de iniciar este tema, diferenciar la confesión como medio de prueba en materia civil con la confesión en materia penal. En materia penal, la confesión equivale a admisión de los hechos, ¿okay? Y debemos diferenciarla adicionalmente con la declaración de parte, que si bien es cierto, las respuestas que dé la parte actora o demandada por el simple hecho de ser actor y demandado, el simple hecho de ser parte en un juicio, están bajo juramento de decir la verdad. Y el juez, en la materia de declaración de parte, el juez puede interrogar al actor o al demandado según lo que considere necesario, y su declaración, su respuesta pudieran convertirse en confesión. Eso lo tiene dispuesto así la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, de protección de niñas, niñas y adolescentes. Ahora, en materia civil, la confesión tiene otras características, porque el Código Civil la subdivide en confesión judicial, extrajudicial, da una serie de requisitos que son el encabezamiento de este tema número 8, pero a su vez, como se dijo en su oportunidad, la admisión de los hechos es un acto que depende del imputado en materia penal, y en la audiencia preliminar el imputado puede admitir los hechos, y al admitir los hechos en forma sumaria el tribunal dictará una sentencia de condenatoria, y esa condenatoria va a estar, ese tiempo la sanción corporal va a ser disminuida dependiendo pues de la admisión de esos hechos y el delito que se trate, por supuesto. En materia de confesión, como se ha repetido en muchas oportunidades, no tiene definición propia. Entonces hay que buscar en la doctrina quienes hayan definido este medio de prueba llamado confesión. Es bueno que tengamos claro a su vez que la confesión es un medio de prueba, y como medio de prueba tiene que ser evacuada y valorada por el juez a través de la figura de la sana crítica o el sistema valorativo de la sana crítica al final, en el momento de la redacción de la sentencia. Esto en materia de admisión de los hechos, como ustedes ven, en materia penal, en la audiencia preliminar concluye el procedimiento, mientras que la confesión, no por el simple hecho de confesar, bien sea espontánea, bien sea provocada por la parte actora o por la parte demandada, no implica el final del procedimiento. El procedimiento debe continuar y el juez de la sentencia valorar si la confesión fue hecha sin vicio, sin dolo, sin error, sin violencia, etcétera, con unos requisitos de eficacia, validez y eficacia que nos da pues la certidumbre que ciertamente una de las dos partes, actora o demandada, confesó a favor de la otra. Como decíamos, este medio de prueba llamado confesión requiere que busquemos en la doctrina para encontrar una definición. En materia de definición, la que más entiende el que les habla, que es la más sencilla y la menos complicada, es la del maestro Chovenda. Chovenda dice que la confesión es aquella declaración de parte, ¿okay? Aquella declaración de parte que se perjudica el declarante y beneficia a la contraria. ¿Okay? Una declaración, una exposición, un pronunciamiento que hace una de las partes donde se está perjudicando. ¿Por qué? Porque está reconociendo los derechos de la otra y que por supuesto beneficia a su parte contraria. O sea, Chovenda es, para el que les habla, la definición más sencilla de esto, lo que podemos llamar confesión. Como dije antes, la confesión puede ser provocada, puede ser espontánea, la confesión puede ser judicial y extrajudicial. La confesión provocada, o mejor conocida como posiciones juradas, está contenida en el artículo 403 y siguientes del Código de Procedimiento, y la norma sustantiva del Código Civil nos habla a partir del artículo 1400 las diferentes formas y las diferentes características propias del encabezamiento del tema de lo que es la confesión.
Como dije, es espontánea, es provocada. La provocada es la posición jurada durante el procedimiento, como bien ustedes lo saben de sus trabajos anteriores. Y en materia de la espontánea, es una declaración en cualquier grado y estado del procedimiento, donde el actor o el demandado confiesa, o sea, admite los derechos admite las peticiones de la parte contraria, y con esta declaración se está perjudicando. Para que sea confesión tiene que declarar y además perjudicarse con esa declaración, si no, no es confesión. El artículo 1400 del Código Civil dice que la confesión es judicial y es extrajudicial. En materia de confesión judicial, dice el 1401, que el apoderado, dentro de los límites de su mandato, podrá, la parte o su apoderado en los límites de su mandato podrá, podrá declarar, ¿okay?, ante un juez, aunque éste sea incompetente. O sea, es judicial porque es ante un juez, y anota la ley sustantiva que además sea ante un juez, aunque sea incompetente. Y por supuesto, esta declaración judicial o esta confesión judicial se le tendrá como plena prueba. ¿Por qué? Porque el artículo 1402 dice que cuando la confesión es extrajudicial, ¿ok?, pues produce el mismo efecto de la judicial si es hecha a la parte misma o quien la representa. Pero el 1402, en su parte final, dice que cuando se hace a un tercero que no es parte del procedimiento, es solamente un indicio, es presuncional esa confesión. Debemos que destacar aquí algo importante: en los límites de su mandato. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron en procesal civil la figura del mandato judicial, ¿okay? Y ese mandato judicial tiene una serie de uno de los cambios importantes del Código de 1987 es que reduce a lo que se llaman las atribuciones personalísimas de las partes, que son las que puede ceder a su apoderado en el juicio. Cuestiones que en el código anterior no eran de esa manera, sino que eran muy extensas. Por supuesto, esta figura de la capacidad para ser parte, dice acá, en el artículo 1407, que el apoderado, por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista el mandato en el momento de la promoción de la prueba. ¿Okay? Entonces quiere decir que para que esta confesión extrajudicial, hecha no a la parte contraria, sino a su apoderado, tiene que tener capacidad para recibir, capacidad para confesar y capacidad para oír confesión. O sea, partiendo, vuelvo a repetir, de la definición que dimos de Llovenda anteriormente. El 1403 dice que esa confesión extrajudicial que estamos hablando no puede probarse por testigos, sino en los casos en que la ley admite la prueba por testigo. O sea, esa figura sustantiva del Código Civil de las deudas menores o mayores a 2.000 bolívares, que por supuesto habría que ubicar ahí cuándo puede haber testimonial, cuándo ha sido incapacidad moral o material de saber el obligado, de lo que dice el término obligación, etcétera, que ampliaremos con mayor detenimiento en la prueba testimonial. Otra característica que nos habla el articulado del Código Civil es el 1404, que nos dice que la confesión judicial o extrajudicial es indivisible, o sea, no puede dividirse, ¿okay?, en perjuicio del confesante. Esto quiere decir que es un todo y no puedes tomar como válido lo que te favorece o lo que te desfavorece, o no lo que te desfavorece. O sea, es un todo. Todo lo que diga el confesante beneficia a la parte contraria con todo lo que éste ha dicho, por cuanto es indivisible. Y además de eso, de que es indivisible, como bien dice el programa, es irrevocable. O sea, es irrevocable y es indivisible. Significa que después de confesar, tú no puedes alegar que no sabías lo que estaba haciendo, porque bien dice la norma, es error de hecho, o lo único que podrías alegar es error de hecho y error de derecho. Y así encontramos pues que el error de derecho es el conocimiento imperfecto de la persona o las cosas, o sea, eso es la ignorancia. Si uno puede alegar ignorancia en materia de la prueba de confesión, pues tampoco podrás alegar error de derecho porque tú no conocías el texto de la ley. Dice el artículo 2 del Código Civil
que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Entonces, ahí esta figura pues del error de hecho y por pretexto de error de derecho. En materia de seguir desmenuzando pues el articulado del Código Civil, vamos a ver que el 1415 nos habla entonces de los requisitos de eficacia o el requisito de eficacia de la confesión. Dice que para que la confesión produzca efecto, sea eficaz, debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre lo que él recae. Recuerden ustedes que lo que se discute en el proceso son derechos, y si hay derechos, hay entonces la importancia de la prueba de confesión, en este caso hablando de la confesión espontánea. Y por supuesto yo agregaría no solamente que sea un requisito la persona capaz, sino que además sean derechos disponibles. Ustedes deben, por ejemplo, en el caso del Código Orgánico Tributario, le está prohibido a los funcionarios públicos que son partes en la materia tributaria, bien actores o bien como demandados a la administración del impuesto o la administración tributaria demande a un contribuyente, ahí no puede haber confesión porque no son derechos disponibles. Recuerden pues que en el caso de la cuestión patrimonial del impuesto, son bienes de la República, no son propias del funcionario que actúe o bien como actor en un procedimiento contra un administrado o de un administrado contra la administración tributaria. Igual sucede en el procedimiento de tierra o de la jurisdicción especial de tierras y desarrollo agrario. Los funcionarios del INTI no pueden confesar porque los bienes que ellos defienden o bien demandan o bien actuando como parte demandada no son bienes propios del funcionario o del instituto que representan, son bienes propios de la República. Por lo tanto, yo agrego aquí en este punto del 1405 que sean capaces, pero tienen que ser además derechos disponibles. Como requisito de existencia, no hay duda pues que tiene que ser una declaración de parte, que verse sobre hechos, que con esa declaración se perjudica, de acuerdo a lo que hemos hablado ya de la definición del maestro Chovena, y que sea expresa, no puede ser sobreentendida. Quiso decir, el bueno puede decir que en la sentencia que el que confesó quiso decir tal cosa, tiene que ser expresa, o que una declaración donde se perjudica y favorece a su contrario. Y requisitos de validez tienen que ser libre, ¿okay? No hay duda, sin error, sin dolo, sin violencia, consciente, con las formalidades procesales de que hablaba anteriormente en relación a la oportunidad de hacerlo en cualquier lado del procedimiento, y además que el juez la valore así en la sentencia definitiva y que tenga capacidad, que tendría que tener mucha coincidencia con el requisito de eficacia que hablábamos en el artículo 1405. Eso sería las características más importantes de la confesión desde el punto de vista de las normas netamente sustantivas que nos permite hablar pues de la confesión espontánea, la confesión provocada, la confesión judicial y extrajudicial, y lo que es la irrevocabilidad y la indivisibilidad de la confesión. Luego pues de haber cumplido la primera parte del tema, donde además hemos diferenciado la confesión, declaración de parte y la admisión de los hechos, nos permitimos ahora entrar de lleno ya en la parte procedimental bien propiamente dicha, o sea, la parte adjetiva de la figura de las posiciones juradas, que como dije antes, está contenida en el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil. El 403 nos repite lo que bien decía el Código Civil, que dice que sea parte en juicio. ¿Verdad? Aquí el porqué, cuando hablé de la diferenciación con la admisión de los hechos, les dije que era el imputado que reconocía y admitía el delito cometido y era sancionado con una pena menor o disminuida de acuerdo al criterio del juez. Mientras que en la prueba de declaración de parte es simple por el puro hecho de ser parte en un juicio laboral o en un juicio de protección, las partes daban juramento de las preguntas que le pudiera hacer el juez y sus respuestas podrían valer confesión. En materia de las posiciones juradas y en la misma que hablamos, declaración de la espontánea, en la figura que comentábamos anteriormente, siempre estoy hablando de actor y de demandado. Quiere decir que esta prueba es
exclusivamente, y nos lo vuelve a recordar el 403, para el actor y para el demandado. Y dice: quien sea parte en juicio está obligado a contestar bajo juramento las posiciones, las preguntas, se llama en la materia de posiciones juradas posiciones, que haga la parte contraria sobre los hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal. ¿Okay? Es bueno también decir que la prueba de posiciones juradas está casi en desuso en algunos países latinos. Ya la prueba de posiciones juradas no aparece como tal, como un medio de prueba. Ahí pues la tendencia moderna en nuestra legislación postconstitucional, procedimental, tanto en la laboral como en la materia de protección, donde se ha eliminado la prueba de posiciones juradas de juramento decisorio como todos medios de prueba, y que pasamos ya de una vez a utilizar el sistema de declaración de parte, donde el juez es el que le puede preguntar a la parte. Veremos en el devenir de las posiciones juradas vamos a decir, lo engorroso que pudiera convertirse el medio de prueba de posiciones juradas en el procedimiento. O sea, es un medio de prueba, no hay duda, pero que tiene unas características que la identifican plenamente. La identifican plenamente, y aquí encontramos, y fíjense bien que vamos a destacar esta de la del 405. Las posiciones juradas pueden promoverse desde, dice el 405, desde la contestación de la demanda hasta los informes. Inclusive puede ser solicitada en el superior. Fíjense bien que siempre hemos repetido que en el superior, en instancia superior alzada, no hay medio de pruebas, pero sí se permite la prueba de posiciones juradas o de confesión, siempre entre los 5 primeros días de llegado al expediente superior, que se pida la posibilidad de absolver posiciones juradas antes del acto de informe, que ustedes saben muy bien que es a los 20 días si es una definitiva, y a los 10 días si es una interlocutoria. Desde la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para la sentencia. El 520, pues, habla también de este medio de prueba de posiciones juradas en el superior. Además de esta figura que hemos comentado, de la figura extraordinaria de la promoción de la prueba desde la contestación de la demanda hasta los informes, implica que no es riguroso que sea promovido entre los 15 días de promoción de prueba. Todos los demás medios de prueba, menos las posiciones juradas, debe ser promovida entre los 15 días de promoción. Esta no impide también que tú la puedas promover entre los 15 días de promoción de prueba, pero tiene la excepcionalidad que tú la puedes promover desde la contestación de la demanda, inclusive como demandado en el escrito de promoción de contestación de demanda, puedes promover la prueba de posiciones juradas, y hasta que se verifique, antes de que se verifique el acto de informe en primera instancia, y como hemos dicho ya, que lo puedes también solicitar dentro de los 5 días siguientes de llegado al expediente superior, y que se haga acuada antes de los informes en segunda instancia. Luego encontramos que en el artículo 406 nos habla del requisito de admisibilidad. Fíjense bien que estoy hablando en singular. Requisito es uno solo. El requisito de admisibilidad es la figura que se llama de la reciprocidad. En la figura de la reciprocidad vamos a encontrar que el promovente de la prueba tiene que, en su solicitud de prueba, en la promoción de la prueba, en el momento en que introduzca su escrito, su diligencia, pidiendo la prueba de posiciones juradas, tienen que estar dispuestos también a absolverlo en forma recíproca, dice el 406. La parte que solicita las posiciones juradas van a afectar, está dispuesto a comparecer al tribunal, a absorberla recíprocamente a la contraria, sin lo cual aquella no será admitida. Por eso es que digo que es un requisito único de admisibilidad, que es el principio de la reciprocidad, que está plasmado aquí en el artículo 406 del Código de Procedimiento. Admitida, sigue diciendo la parte del 406, o acordar las posiciones solicitadas por una de las partes, el tribunal fijará en el mismo auto la oportunidad en que debe solicitarse a sobre a la otra, concedándose el derecho para el acto a la petición de la prueba. Seguiremos comentando este artículo 406 en el próximo segmento.